Hola, crack de las matemáticas. Hoy vamos a ver lenguaje simbólico y coloquial. Vamos a comenzar partiendo de frases y vamos a tratar de traducirlos a símbolos. Siempre que vamos a hablar de un número cualquiera, vamos a utilizar distintas letras. Generalmente se utiliza la X, pero puede ser la Y, la M, cualquiera. Bueno, si nosotros comenzamos hablando de el doble de un número, si en la consigna figura así el doble de un número, yo para saber cómo lo voy a representar simbólicamente me voy a imaginar cualquier número. En este caso puede ser el 5. Entonces, para saber el doble de 5, ¿cuánto es? Ya sé, lo voy a multiplicar por 2. Ya sé que entonces el doble de 5 es 10. Ahora, si yo quiero representar el doble de un número cualquiera, obviamente voy a utilizar esta letra que, como generalmente se utiliza la X, acá también lo vamos a hacer. A esta letra la vamos a multiplicar por 2. Por lo tanto, para representar el doble de un número, vamos a poner X por 2. Aunque se escribe de mejor manera si ponemos 2X. Directamente ya estamos asumiendo que estamos representando la multiplicación de 2 por X, por ese número cualquiera. Veamos con otro ejemplo, el triple de un número. ¿Cómo lo represento? A ver, si yo quiero saber cuánto es el triple de 7, a 7 lo voy a multiplicar por 3. Por lo tanto, si yo quiero saber cuánto es el triple de un número, a X la voy a multiplicar por 3. Entonces, a mí me va a quedar representado ese triple de un número como X por 3 o como 3X, que eso sí es lo ideal. ¿Sí? De las dos formas es lo mismo igual. El cuádruple de un número también. Siempre va a ser más fácil para mí si primero imagino ese número, si lo vuelco a la manera concreta. Entonces el cuádruple de 10, ¿qué hago? Sí, voy a multiplicar por 4, a 10, ya sé, es 40. Y entonces si yo quiero representar el cuádruple de un número cualquiera, a X lo multiplico por 4, que me quedaría representado 4X, que equivale a el cuádruple de un número. Seguimos, la mitad de un número. Me imagino ese número. ¿Qué número puede ser el 10? La mitad de 10, ya sé que es 5. ¿Qué hice para llegar a 5? Obvio, lo dividí en 2. Por lo tanto, si yo quiero decir cuánto es la mitad de un número cualquiera, a X la voy a dividir en 2. También lo puedo representar como X sobre 2 o como un medio X. Lo mismo pasa con la tercera parte. Yo quiero saber cuál es la tercera parte de 9. Entonces ya sé que lo voy a dividir en 3. Y para representar la tercera parte de un número cualquiera, obviamente a X lo divido en 3. Y me puede quedar como X dividido en 3, como X sobre 3 o como un tercio de X. Vamos a utilizar cualquiera de estas maneras según cómo nos convenga más en la operación que vayamos a tener que hacer. Otro ejemplo, la cuarta parte de un número. También lo mismo, la cuarta parte de 20. A 20 lo divido en 4. Entonces la cuarta parte de un número es X dividido en 4. O X sobre 4. O un cuarto de X. El consecutivo de un número, ¿cómo lo represento? A ver, el consecutivo de 7. ¿Cuál va a ser? Sí, ya sabemos que es 8. ¿Qué hice para llegar a 8? Le sumé 1. Por lo tanto, el consecutivo de un número es solamente X más 1. El anterior de un número, por ejemplo, el anterior de 8, ¿qué voy a hacer? Ya sé que el anterior de 8 es 7. ¿Y cómo hice para llegar a 7? Simple, le resté 8 menos 1 y llegué a 7. Entonces, el anterior de un número también lo voy a representar como X menos 1. La suma de un número con su anterior. A ver, ahora tengo algo un poquito más complejo. Tengo por un lado un número y por otro lado su anterior. Y tengo que entre esos dos hay una suma. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Dice la suma de un número con su anterior. Pongo primero el más. Para un lado, un número solo representando, que lo voy a representar con la X. Y para el otro lado, el anterior de un número, que lo puedo poner entre paréntesis a todos si es que quiero para no confundirme. Entonces de un lado me va a quedar la X sola porque representa un número y sumando después del más me va a quedar como represento yo a su anterior. Entonces voy a poner X menos 1. Todo esto me representa a la suma de un número con su anterior. La suma de dos números distintos, ¿cómo lo represento? Algunos me ponen X más X y no. Porque X está haciendo referencia a un número y esa otra X está haciendo referencia a ese mismo número. Por lo tanto voy a tener que cambiar de incógnita. Y para representar la suma de dos números voy a
representarlo con x más y. Otro caso que se nos puede plantear es la diferencia entre dos números. Y la diferencia ya sabemos que es una resta, siempre. Entonces, si es la diferencia entre dos números, ya sabemos que vamos a tener dos incógnitas diferentes, dos letras diferentes, y entre medio de esas letras va a haber un signo menos porque es una resta. ¿Sí? La diferencia, siempre hablamos de restas. Bien, bueno, esto es una introducción a todo lo que es el lenguaje coloquial y al lenguaje simbólico. Nosotros tenemos que manejar ambos lenguajes porque obviamente las situaciones problemáticas están escritas en palabras y yo las tengo que volcar a símbolos. Esto es un muy buen ejercicio para el cerebro porque nos hace razonar. Así que manos a la obra. Acá les vamos a dejar algunos ejercicios para que practiquen y seguimos así.